Bueno, estamos entonces, bueno, nuevamente buenas tardes. Yo estoy a cargo de la cátedra desde el año 97, que reemplacé al ingeniero Vizcarra, que fue cuando empezó la facultad, el que estuvo a cargo de esta cátedra. Mi nombre es Juan Pedro Agostini, soy ingeniero agrónomo y soy el profesor titular de la cátedra. Me acompañan en la cátedra Alicia Ester, que es ingeniera forestal. Ella también está desde comienzo de la cátedra como jefe de trabajos prácticos. Está el ingeniero forestal Roque Rafael Tolosa, también presente como jefe de trabajos prácticos. La ingeniera forestal Delia Dummel, que también tiene una maestría en producción vegetal, al igual que Roque Tolosa, que tiene una maestría en extensión. Y como ayudante primera está el ingeniero forestal también Edgar Esquivisky, que también tiene una maestría de las que se dan en la Facultad de Ciencias Forestales. Fue el primer egresado de esa maestría. Bueno, como adscrito en el presente año, está el ingeniero forestal Abel Scherf, que ya también nos estuvo acompañando el año pasado. Él es un especialista en todo lo que sea la parte de himenópteros, así que cuando hablemos de ese tema nos va a colaborar con su presentación. El ingeniero agrónomo Mateo Pereira, que fue recientemente recibido y está haciendo sus primeras incursiones en el área, digamos, como asesor. Y la estudiante Agustina Franco, que ahora está a cargo de la administración de esta pantalla. Ella nos va a colaborar, digamos, con todo lo que sea la parte comunicacional, junto con Mateo y con Abel Scherf, para que todos tengan disponible el material, digamos, que estamos produciendo en cada una de las clases. Así que agradecemos, digamos, la función de los tres desinteresadamente y espero que sea para ustedes, digamos, una ayuda para conseguir este material en momentos de virtualidad, digamos, donde es bastante difícil movilizarse y encontrar alguna información. Bueno, esta materia es promocional, o sea que aquellos que anden bien, digamos, pueden promocionar esta materia. Y vamos a tener para la promoción 3 ítems, ¿no es cierto? Esos 3 ítems van a estar dados básicamente por 2 parciales, cada uno con su respectivo recuperatorio. Eso va a significar el 70% de la nota, ¿no es cierto?, de la nota final. No solamente aprobando los parciales es que se va a promocionar. Ahora vamos a ver también las formas de promocionar. A raíz de estas clases virtuales, nosotros hemos ido adaptando, digamos, el año pasado de una manera, este año de otra manera, y vamos a implementar los seminarios. Los seminarios nosotros en las clases regulares los dábamos al final del curso con aquellos que básicamente estaban en condiciones de promocionar la materia. Bueno, ahora con las modificaciones a través de la virtualidad, lo que vamos a hacer es, estos seminarios van a corresponder al 15% de la nota. ¿Y cómo van a ser? Semanalmente vamos a dar 3 o 4 trabajos, digamos, que ustedes tienen que estudiar en la semana, o leerlos en la semana, o interpretarlos en la semana, y en la semana siguiente vamos a seleccionar entre todo este listado, tanto de agronomía como de forestales, 2 o 3 al azar, ¿no es cierto?, por clase, y va a tener que presentar algunos de los seminarios que se dio, digamos, que se asignó en la semana anterior. Eso va a corresponder al 15% de las clases.
y es una manera de que cada uno esté también un poco leyendo material bibliográfico relacionado a la materia. Así que tienen ese trabajo que pueden realizar o que tienen que realizar semanalmente. La selección va a ser al azar de 2 a 3 estudiantes y ellos tienen que presentar el trabajo. El otro 15% va a estar relacionado a la asistencia a por lo menos el 80% de las clases y los prácticos. Bueno, como es una materia de cuarto año, la parte de Secretaría Académica está exigiendo en los años superiores, cuarto y quinto, que se realicen prácticos, ¿no es cierto?, de alguna manera, con presencialidad. Nosotros, hemos concentrado al final del curso, aproximadamente la segunda mitad de junio, o sea, las últimas 2 semanas, con los trabajos de laboratorio y salidas al campo para reconocimiento de algunos principales problemas que hay en cultivos de la región, como sería hierba, cítrico, mandioca, por ejemplo, aunque mandioca ya no vamos a tener muchas hojas en ese momento, pero bueno, alguna sintomatología de diferentes problemas que se presentan en cultivos de la región, para ustedes reconocer. Los prácticos se van a hacer, como les decía, en forma concentrada, de manera tipo televisión, digamos, donde las distintas etapas se puedan ir quemando en forma rápida y que les permita conocer el aislamiento de agentes causales, el reconocimiento de los mismos y las pruebas de patogenicidad y las observaciones en microscopio, ¿no es cierto?, de los posibles agentes causales que se vayan aislando y preparación de los medios. Yo sé que muchos de ustedes ya han hecho muchos de esos trabajos en la parte de microbiología, pero bueno, las pruebas de patogenicidad y todo ese tipo de cosas las vamos a ir realizando en esta materia. Bueno, ¿cómo se promociona esta materia? Acá tenemos, ¿no es cierto?, que dijimos que el 70% de la nota va a estar dada por los resultados de los parciales, ¿no es cierto? Si sacan 2.10, van a tener el 70% de la nota, y así un 10 y un 9, 19, 66,5. Si sacan 2.7, un 14 va a ser la suma, y eso corresponde al 49% de la nota final. Bueno, y acá tienen todos los resultados de eso, como muchos de los que ya cursaron zoología conmigo conocen este sistema de clasificación. Bueno, lo mismo va a ocurrir con el 15% correspondiente tanto al seminario como a los prácticos, ¿no es cierto? Si tienen un 10 en cada uno de los mismos, corresponde a un 15% de la nota. Un 9 en cada uno sería el 13,5, y así sucesivamente hasta un 3, digamos, donde corresponde al 4,5. Un ejemplo de esto, para que tengan en cuenta, sería lo siguiente, ¿no es cierto? En el primer parcial sacan un 8, en el segundo parcial un 6,75, porque clasificamos, digamos, con decimales, máximo cuando ahora que se hacen en forma virtual, o sea que clasifica en porcentaje, y eso les da un total de 51,% de la nota sobre un máximo de 70. La asistencia a los prácticos, vamos a suponer que tiene una nota de 9,5, corresponde al 14,25 sobre el 15%, y el seminario, que también va a ser clasificado, ¿no es cierto?, con un máximo de 15, si saca un 7,75, corresponde al 11,65. Esto daría una nota final de 8, ¿no es cierto?, porque el porcentaje da 77,5 sobre 100%. Redondeando, la nota final sería un 8. Este es otro ejemplo que tenemos acá,
de una situación parecida, pero fíjense que en el segundo parcial la nota es menos de 6. Por lo tanto, si bien la nota final está por encima de 6, no está en condiciones de promocionar porque la nota de ese parcial, del segundo parcial, es menor de 6. O sea que, recuerden esto, para promocionar, el parcial tiene que ser de 6 o más. En el caso de que sea 4 o 5, quedan como regular, y menor de 3 ya quedan como libre. Esto recuerden porque siempre está ese tipo de preguntas. Para promocionar deben sacar una nota superior a 6 en los parciales. Otra cosita importante, aquellos que en el primer parcial salen con una nota de 3 o menor, directamente esos ya no están en condiciones de promocionar. Así que recuerden eso, sí pueden hacer un recuperatorio para quedar como regulares, pero aquel que sale aplazado en el primer parcial, ya directamente tampoco queda en condiciones de promocionar la materia. Sí puede quedar como regular. Bueno, entendido eso. Si está entendido, pasamos entonces a la siguiente. La fecha de los posibles evaluaciones, primer parcial el 29 de abril, recuperatorio el 6 de mayo, segundo parcial sería el 15 de junio y el recuperatorio una semana después, el 22. Y los prácticos, como les dije anteriormente, los concentraríamos en las últimas 2 semanas, ¿no es cierto?, de junio y julio, que es el día que cierra el cuatrimestre, con los trabajos de laboratorio y con los trabajos de alguna salida también. Es interesante, digamos, por eso les preguntaba de qué zona eran, porque de esa manera también otro de los requisitos que hay es que no sean salidas multitudinarias, ¿no es cierto?, de forma grupal, que sean en grupos chicos. Por eso capaz podemos organizar de acuerdo a dónde vive cada uno, ¿no es cierto? Y como tenemos varios jefes de trabajo prácticos de distintas zonas y varios adscritos, podemos hacer varios grupos de trabajo y recorrer las zonas, digamos, que sean aledañas a donde es su vivienda, ¿no es cierto? Aunque por lo que veo ya la mayoría se encuentra en El Dorado. Pero bueno, eso a medida que vaya transcurriendo la fecha vamos a ir organizando. Pero acuérdense, los prácticos van a ser concentrados en forma concentrada, así, como digo, en las últimas 2 semanas de la cursada. Bueno, yendo para ya la parte ya de la materia en sí, acá tenemos un poco la bibliografía que recomendamos, ¿no es cierto? Agrios, George Agrios, es un libro muy general de lo que es toda la parte de fitopatología. Es una versión en inglés y está también la versión en español, de editorial Limusa. Es muy bueno, digamos, para todo lo que es la parte de generalidad de fitopatología. Está muy bien explicado todo lo que es hongos, bacterias, virus y ejemplos de algunas enfermedades, ¿no es cierto? Un libro específico de todo lo que es la parte de hongos, ¿no es cierto?, de toda la sistemática de hongos, que se llama Introductory Mycology, de Alexopoulos. Este también es un libro que está en diferentes idiomas, tiene diversas ediciones, estamos recomendando la última, ¿no es cierto?, que si bien es vieja, es un libro clásico para la sistemática de los hongos. El Atlas Fitopatológico de Argentina, esto lo pueden encontrar en las páginas web, digamos, de la Asociación de Fitopatólogos de Argentina, que está todas las enfermedades que han sido reportadas y en cada lugar del país donde ha sido reportada la misma. Básicamente
está todos los hospederos, digamos, posibles. Hay muy poco, eso sí, de la parte forestal. La parte forestal hay muy poca información en este atlas fitopatológico que no se ha cargado en esas páginas. Después tenemos la guía de CASAFE. Esta guía de CASAFE, si bien está acá del año 95, es una guía de productos fitosanitarios para la República Argentina. CASAFE es la Cámara Argentina de Sanitarios y Fertilizantes. Ahí en esa guía están todos los productos que están habilitados para ser utilizados en la Argentina. Ahí están tomos de herbicidas, tomos de fertilizantes y tomos de insecticidas y fungicidas. O sea que es muy amplia. Esta edición que tengo acá en el año es la que está en biblioteca, pero esto también lo pueden bajar de la web, sobre todo si son estudiantes, y es muy útil porque ahí les comenta, digamos, que el producto, qué insectos, qué plagas puede controlar, cuáles serían los momentos de aplicación, cuáles son los cultivos en los cuales está permitido utilizar ese producto. O sea que es muy amplio el criterio que tiene para esta guía. Coulson es un libro que está muy relacionado a lo que es la entomología forestal, y sobre todo está muy bien explicado todo lo que es la relación de los insectos con el medio ambiente, todo lo que es la parte de relación con temperatura, con humedad, con radiación. Está muy bien explicado en ese tema y serviría, digamos, para ampliar conocimiento a aquellos que quieren conocer, digamos, un poco de la cinecología de las plagas con respecto a el ambiente, ¿no? Deschamps es un técnico que trabajó en Alto Paraná en los años 90, y por lo tanto muy conocedor de la región, y tiene muchos ejemplos en este libro que se llama Patología Forestal del Cono Sur de América, donde hay muchos ejemplos de enfermedades o problemas que se presentan en la forestación de Misiones, y está específicamente para el cono sur, digamos, de América, o sea, el sur de Brasil, esta parte de Misiones y Corrientes, y sobre todo la parte de Paraguay. O sea que hay mucha información regional en este libro. Fernández Valguela, al igual que Agrios, es un clásico de la fitopatología. Es un técnico argentino muy reconocido, fue uno de los pioneros en la fitopatología argentina, y escribió este libro, Introducción a la fitopatología, que como ustedes ven tienen 3 volúmenes, y 3 volúmenes bastante voluminosos cada uno de ellos, donde está uno relacionado a la parte de hongos, otro a la parte de bacterias y otro a la parte de virus y a la fitopatología en general. Un libro muy interesante porque también tiene descripción de un montón de enfermedades que están presentes en Argentina, bueno, de los años 70. Desde esa época a la actualidad, lo que sí ha cambiado mucho es la sistemática de los agentes causales. Si bien la descripción de los síntomas y todo eso puede servir, la sistemática del agente causal en muchos de los casos puede haber variado, pero la forma de control que sugiere la sintomatología, la epidemiología, se mantiene constante. Fiorentino y Deodato, otro es de la Universidad de Forestales de Santiago del Estero, es el manejo de plagas producidas por insectos forestales. En este libro lo que está muy bien considerado es todo lo que es la parte de sanitarios, cómo sería la clasificación de sanitarios, cómo los niveles de toxicidad de los productos,
y cuáles serían específicos para cada uno, para distintos tipos de insectos, ¿no es cierto? Cuáles serían los que se dan. O sea que eso está muy bien explicado en este libro. Clotilde Hauch es otra pionera también de la fitopatología en la Argentina. Escribió un libro que es bastante escueto, digamos, en cuanto a, si comparamos, digamos, con los anteriores de Fernando Gariela o de Agrio, está muy clásico, digamos. Se llama Patología Vegetal. Y es un libro, digamos, de consulta para todo lo que sea la fitopatología clásica. Strix, del año 92, es un libro donde ayuda a seguir todos los pasos que hay que hacer en un laboratorio para llegar a un diagnóstico determinado. Se dice que te va guiando paso por paso y te permite en una primera etapa dilucidar si es el ataque de algún insecto, de algún animal o de algún elemento, algún microorganismo, ¿cierto? Como sea hongo, bacteria, virus. Una vez que determinas esa primera parte, te sigue dando los pasos a seguir para los pasos en laboratorio para determinar si es un hongo, cuál sería el tipo de hongo, y por último termina con cuáles podrían ser las recomendaciones para el productor, digamos, para que el control de ese agente causal. Está muy bueno para eso. Después tenemos un español, Torres, se llama Patología Forestal. Si bien hay muchas pautas generales sobre lo que es la patología forestal, en este caso hay muchos ejemplos de otros cultivos forestales que no están presentes en la Argentina. Generalmente son más para tierras europeas, pero hay partes, digamos, que corresponden a situaciones generales de la patología forestal. Saddox es un libro de epidemiología, está en inglés, pero la epidemiología es una de las partes que más me gusta, digamos, dentro de la fitopatología, y por lo tanto es un libro de cabecera para mí, digamos, que se conoce como Epidemiology and Plant Disease Management, o sea, cómo la epidemiología y cómo se maneja las enfermedades de las plantas. Otro que tiene mucha información, sobre todo de los problemas forestales que hay acá en la zona de Misiones, son estas de las actas de jornadas forestales que están en la biblioteca. Son de una jornada que organizamos en el 2005 entre la Facultad de Ciencias Forestales, el INTA Monte Carlo y el Consorcio Forestal Iguazú. Ya hay mucha información sobre todo lo que es la parte de control de hormigas, la parte de incendios también está considerada en esa, y algunas otras de las plagas o enfermedades presentes en la zona de Misiones, sur de Brasil y Corrientes. Vizcarra Sánchez, como les decía, fue el iniciador de esta cátedra cuando se inició la facultad, y una vez que se jubiló escribió este libro, Plagas y Enfermedades Forestales de Misiones, que está editado por la editorial de la universidad, y también donde están plasmadas, digamos, todas sus experiencias de algunas plagas y enfermedades que él ha ido diagnosticando y detectando en la región de Misiones, ¿no es cierto? Tiene lindas fotos también para ese. Y esto sería lo importante, porque hoy en día todo lo que es la parte de bibliografía puede cambiar rápidamente, digamos, en corto plazo. Por lo tanto, la forma de estar actualizado es mediante los journals, o sea, los que se dan mensualmente de la Sociedad Argentina, de la Sociedad Americana de Fitopatología. También están los manuales que hay de enfermedades sobre los distintos cultivos. Esto ayuda muchísimo para el diagnóstico. Hay manuales con fotos y determinación del agente causal
de todo lo que se les ocurra, de hortalizas, de frutales, y cada frutal tiene su específico, por ejemplo, para mango, para banana, para palta, para cítricos, para durazno. Está muy, muy interesante estos manuales para aquellos que se quieran dedicar en el día de mañana a un cultivo específico, ¿no es cierto? Lo pueden solicitar. Hay un manual fitosanitario también disponible en la web, que acá tienen la dirección, con el cual también pueden ir a través de sintomatología, ir viendo, digamos, cuáles podrían ser los posibles agentes causales y cuáles podrían ser las formas de control de esa. Y nuevamente está en la página, digamos, de CASAFE, que es la Cámara Argentina de Sanitarios y Fertilizantes, cómo sería el uso seguro de productos fitosanitarios y la disposición final de los envases de vacíos. Acuérdense de que una de las posibles salidas laborales de ustedes es todo lo que esté relacionado a la certificación de buenas prácticas agrícolas. Esto ya lo mencioné en la clase pasada. Para los de agronomía, lo vuelvo a repetir, una importante salida laboral, porque hoy en día todas las frutas y hortalizas que se comercializan en el país a partir del 1 de enero del 2021 necesitan de estar adaptadas a las buenas prácticas agrícolas. Y bueno, y este último punto, el uso seguro de productos fitosanitarios, disposición de los envases y todo lo que sea relacionado a los cuidados personales para la aplicación de fitosanitarios, es un factor importante dentro de lo que es las buenas prácticas agrícolas. Bueno, y ya entrando en tema en sí, les recuerdo que el año pasado pasó un poco desapercibido por el tema de la pandemia, pero fue considerado el Año Internacional de la Sanidad Vegetal por la FAO, con el lema de proteger las plantas es proteger la vida. Esto está más que nada basado en una posible función que van a tener el día de mañana ustedes de producir alimentos para la humanidad. Ese es un poco el mensaje, digamos, que quiere dar este tipo de... Y la sanidad constituye un factor importante dentro de lo que es la parte de producción de alimentos. Bueno, cuando hablamos de plagas, generalmente en la Argentina nosotros nos referimos, o se nos viene a la cabeza rápidamente lo que es la parte de insectos. Pero plagas incluye a todo lo que son problemas animales, o sea, en los cuales están incluidos los insectos, están también incluidas las enfermedades, los hongos, bacterias, estraminopiles, que sería el nuevo reino, digamos, que tenemos dentro de los microorganismos, los virus u organismos similares. También se consideran las malezas y también a los daños fisiogénicos, como serían heladas, sequías, granizos, incendios, que pueden ocurrir y también producir daños en una plantación, ¿no es cierto?, cualquiera sea ella. Y por lo tanto, la protección vegetal es proteger a las plantas del efecto de estos agentes. Bien, acá está un poco el lema: proteger las plantas, proteger la vida. O sea, tratar de producir la mayor cantidad de alimentos mediante la protección de estos que atacan o disminuyen los rendimientos notablemente. Bueno, aquellos que cursaron agronomía vieron en zoología, digamos, todo lo que es la parte de insectos y animales y cómo estos producen daño, ¿no es cierto?, a la... ahora lo incluimos a los forestales, que lo cursaron de otra manera, pero que también creo que lo vieron de esa manera, ¿no es cierto?, por lo que me comentaba Eddie Esquivisky, ¿no es cierto?, que cursaron con Mario De Vitetti. Ahora en este curso nosotros nos vamos a dedicar más a la parte de fitopatología. Fito sería plantas, patología enfermedad, o sea, enfermedad de las plantas, al efecto que pueden tener las malezas, para reconocerlas o
clasificarlas de acuerdo a sus características. Y los factores ambientales, como les decía, los daños fisiogénicos que inciden en el desarrollo de las plantas. Y lo importante del curso, que va a ser en la segunda parte, las diferentes estrategias para proteger a las plantas de estos agentes bióticos, ¿no es cierto?, en el caso de aquellos que son vivos, o abióticos en el caso de aquellos que producen daños fisiogénicos. Bueno, este es todo un rango en metros de los individuos que nosotros vamos a estar en el curso, lidiando durante todo el curso, partiendo de los árboles, ¿no es cierto?, con una gran altura. Después tenemos el hombre como un vector importante de los problemas. Hoy en día, con la era de las comunicaciones, incluso ha adquirido mayor importancia todo el tema de la llevada y traída de material vegetal de una zona a otra, de una región a otra. Los pájaros como diseminadores de polinizadores, diseminadores de material vegetal, y también como vectores de posibles problemas. Los insectos, que ya estamos hablando de valores de centímetros, ¿no es cierto?, como también parte importante del ecosistema. Y después los organismos que nos vamos a considerar nosotros en el curso van a ser menores a 1 milímetro, o sea que vamos a necesitar de la ayuda de microscopio para poder ser observados, tanto en el caso de hongos como de bacterias, que ya estamos hablando en este caso de micras, ¿no es cierto?, en el caso de bacterias, y el tamaño de los virus, fíjense que estamos hablando ya casi del nanómetro, o sea, 8 veces menos que el metro, 10 a la menos 8. Y estos organismos son los que han puesto en jaque a la humanidad a pesar de su tamaño diminuto. Y en este caso, para observarlo, ya se requiere de un microscopio electrónico. Con los microscopios ópticos como tenemos en la facultad, no es factible de observarlo, sino que se necesita de microscopios electrónicos para su observación. Bueno, esto ya lo habíamos visto el otro día con la gente de agronomía, lo vamos a pasar rápidamente. Cómo influyen los insectos, las enfermedades, las malezas en distintos cultivos que son tradicionales o de importancia a nivel mundial. Esto está según un estudio de Bayer, para trigo, arroz, papa, caña de azúcar, hortaliza, maíz, algodón. Fíjense qué valores que están alrededor entre el 23 a más del 30% si no realizamos alguna estrategia de control para controlar insectos, enfermedades o malezas. Así, por ejemplo, queremos resaltar que los insectos, en el caso del arroz, pueden perjudicar o pueden disminuir los rendimientos hasta un 26,8%. Y fíjense que si no se realiza ningún tratamiento, considerando enfermedades y malezas, casi el 50% de la producción se puede perder. Incluso en caña de azúcar, que es uno de los cultivos que se realiza en Misiones, en la zona cañera ahí de San Javier, donde está el ingenio azucarero. Fíjense que por insectos, por enfermedades y por competencia de maleza, un 50% de la producción se puede perder. Indudablemente, quieras o no quieras, un cultivo siempre va a ser atacado por insectos, por enfermedades o competencia con malezas. Y los rendimientos van a ser disminuidos en proporción al grado de ataque que tengan. Pero tengan en cuenta de que es necesario siempre tener alguna estrategia para proteger al cultivo y no disminuir los rendimientos. Y de esa manera, volvemos al inicial, asegurar alimentación para la
población en el país. A veces no solamente estos factores inciden en la producción de alimentos, sino también los factores comerciales. A veces se pierde mucho alimento por falta de valores comerciales y aunque no quieran creer, hoy en día también por falta de mano de obra para los trabajos rurales, ¿no es cierto? Bueno, los porcentajes de pérdidas en relación están relacionados, o sea, los porcentajes de pérdidas están en relación a un poco al grado de desarrollo que tienen esos países, o en este caso los continentes, para la disponibilidad de insumos y la disponibilidad de tecnología. Así en Europa hay un porcentaje de pérdida mucho más bajo que en Asia o África, donde casi más de un tercio con respecto a Europa lo que se pierde por falta de esa tecnología o de los insumos necesarios para combatir, digamos, estas plagas o enfermedades o las malezas que compiten con el terreno, con el cultivo principal. Todos los microorganismos, al igual que lo que ustedes vieron en morfología o en sistemática, tienen una denominación binomial latinizada. Salvo el caso de los virus, que se denominan en inglés, todos los otros organismos, hongos, bacterias, tienen una denominación binomial latinizada. Ejemplo, Trichopoda giacomelli, ¿no es cierto? En este caso es un apellido que está latinizado en homenaje a esta persona que lo descubrió. El que lo caracterizó primeramente fue Blanchard, en la forma en que se lo registra, y después Guimarães en el año 71 hizo una revisión de la primera clasificación que hizo Blanchard. Otro ejemplo, en este caso es Candidatus liberibacter asiaticus. Creo que me olvidaba decir que el nombre científico, digamos, del agente debe estar resaltado en el texto. O sea, todos aquellos que escriban un texto técnico, cuando se refieren al nombre científico, acuérdense que tiene que ir resaltado, ya sea con negrita, como está en este caso, o con itálica, que es lo que se está utilizando en este momento. Con una salvedad, fíjense que en este caso Candidatus y asiáticos están en latino, en itálica, en cursiva quiero decir, y liberibacter está con letra normal, ¿no es cierto? Bueno, este no es el nombre aún aceptado por la sistemática, por lo tanto tiene el nombre de Candidatus, que sí está escrito con cursiva, y el posible género de ese microorganismo va a ser liberibacter, pero aún no está aceptado, por lo tanto está escrito, o sea, está especificado con la letra normal. Y asiático sí, porque ese ya está determinado que es una especie que se dio en Asia y viene desde ese momento. Entonces, resaltado en estos casos particulares donde la sistemática no está muy clara, el nombre del posible género va sin resaltar en cursiva. Luego tenemos en la parte de las denominaciones lo que se llama ley de prioridad. Ley de prioridad corresponde a la primera descripción que se hizo de ese organismo. Ese es el que tiene la prioridad para las futuras citas bibliográficas que se hagan por ese y otros autores. Todo aquello que esté relacionado a ese organismo, a ese género y a esa especie y que le den otro nombre, va a recibir el nombre de sinonimia. O sea que sinonimia es el nombre que se le da a ese mismo agente causal
a propósito o a sabiendo o sin saber, digamos, de que ha sido ya clasificado o caracterizado en otro lugar, y por lo tanto todo lo que aquello que corresponde a ese organismo se va a conocer con el nombre de sinonimia. Por ejemplo, este Candidactus liberibacter asiático es el agente causal del HLV de los cítricos. El HLV de los cítricos fue descrito a principios de los años 1900 en China como Wanglongbing, pero esa sería la prioridad y es la denominación que se utiliza actualmente para denominar a esa enfermedad que afecta a los cítricos. Todos los otros nombres que se han dado a través de los distintos lugares, como greening, como moteado verde, como son sinónimas. Pero cuando uno hace la referencia en un reporte técnico, tiene que hacer mención a HLV, que sería el de la prioridad. Pasamos a concepto de enfermedad. Hay varias definiciones con respecto a esto, según cuáles sean los autores. Es la ciencia que estudia las enfermedades de los vegetales, fito es planta, patología, enfermedad. Y bueno, por supuesto, la patología forestal es la subsidiaria de la patología, que se encarga de todo lo que es la parte de enfermedades en árboles. Y también a veces incluye todo lo que sea el daño por factores fisiogénicos que vamos a ver más adelante. Como les decía, según los autores, hay distintos conceptos de enfermedad. Para Clotilde Jauch, que les decía es una de las pioneras de la fitopatología en Argentina, es una alteración morfológica. O sea, una alteración morfológica quiere decir que la planta manifiesta una morfología distinta a lo que se veía en forma normal, que está producida por agentes patógenos parasitarios, o sea, microorganismos en este caso, o virus, hongos, bacterias, como sería, pero también considera aquellos no parasitarios, o sea que considera a factores bióticos, como estos microorganismos, o factores abióticos, que serían aquellos daños por helada, granizo, tormenta, tornado. Considera ambos. Ahora, según Wetzel, consiste en una serie de alteraciones de los procesos fisiológicos. O sea, en el anterior solo consideraba daños morfológicos, o sea, la morfología de la planta. En este caso es como una alteración de los procesos fisiológicos y está causado por una continua irritación. O sea, no es como el caso de una helada que viene, ocurre y produce una sintomatología en la planta. En este caso hay un proceso desde la inoculación de un agente, el desarrollo del mismo y la manifestación de la sintomatología, causada por un agente primario, ¿cierto? Que serían estos microorganismos a los que hacemos referencia. Esto sería una verdadera definición de lo que sería una enfermedad causada por un agente primario. Y Torres, que es el español que les decía que escribió sobre patología forestal, considera que es toda anomalía en el desarrollo normal del árbol, por el cual el árbol entero o alguna de sus partes se ve amenazada en su existencia o en su normal funcionamiento. O sea que hace una combinación de la primera y de la segunda. Para dejarlo claro, en el caso mío o de nuestro curso, enfermedad es, yo lo considero más relacionado a esta definición, ¿no es cierto? Causado por un agente primario que produce alteraciones en los procesos fisiológicos. Daños fisiogénicos, para mí, son aquellos que ocurren causados por una helada, un granizo, algo que ocurre temporalmente y produce un daño en la planta. Para mí, esos son
daños fisiogénicos causados por agentes abióticos, mientras que enfermedad es causada por agentes bióticos. ¿Estamos? Bueno, fíjense que ninguna de las definiciones habló de daños económicos o disminución de los rendimientos, como sería de esperar, ¿no es cierto? Bueno, hay casos, como por ejemplo los virus, ¿no es cierto?, que producen variegado en las plantas, en lugar de disminuir los daños económicos, los resaltan. Por eso dicen de que no en todos los casos la presencia de agentes de agentes primarios, ¿no es cierto?, de agentes parásitos, pueden producir disminución en los rendimientos. El caso de los virus, de los variegados, de los tulipanes, por ejemplo, tienen hasta 3 o 4 veces el valor comercial que un virus sin ningún variegado, ¿no?, que es un tulipán sin variegado. Bueno, clasificación de los parásitos. Y este es un tema interesante que puede estar relacionado a lo que ocurre hoy con la pandemia. Interesante porque los parásitos pueden ser obligados. Los obligados son aquellos que requieren sí o sí para su supervivencia la presencia de un hospedero, o sea, viven dentro del hospedero. Mientras que los facultativos pueden ocurrir dentro de un hospedero, pero también dentro de material inerte o materia orgánica, ¿no es cierto? Tienen esa facultad. Y también estos facultativos son aquellos que se pueden aislar en medios de cultivo en laboratorio. Por lo tanto, son bastante fáciles, digamos, de diagnosticar porque tienen esa facilidad. Entonces, algunos ejemplos de aquellos que son obligados, por ejemplo, tenemos los virus. Y al hablar de los virus y de la sobrevivencia, que se habla mucho de que vive en naturaleza, que está volando, que yo calculo que más de 15, 20 minutos, media hora si quieren, póngale, pueden vivir, digamos, sin necesidad de que estar metidos en un huésped, en una célula del huésped. Por lo tanto, hay mucho de eso, del criterio de que, mucha locura, digamos, de que la sobrevivencia, eso ya se ha demostrado de que es muy baja la probabilidad de sobrevivencia sobre algunos otros organismos que no sean el huésped específico. Bueno, y tanto los obligados como los facultativos pueden ser parásitos, o sea que aquellos que atacan al hospedero, ¿no es cierto?, produciendo enfermedad, o saprófitos, aquellos saprófitos que solamente pueden vivir en materia orgánica, ¿no es cierto?, y no causan enfermedad. Ahora, dentro del ciclo de vida de algún organismo, pueden tener etapas de su ciclo de vida donde son parásitos y otras etapas donde no está el hospedero, sobrevivir como saprófitos, sobre materia orgánica o restos del cultivo, digamos, donde produce el daño. Pero vuelvo a repetir, obligados son aquellos que sí o sí requieren de la célula del hospedero para poder sobrevivir. Y llegamos a lo que sería el patosistema, que va a ser nuestro eje de trabajo. El patosistema es un triángulo, o en algunos casos una tétrade. Si hay algún vector, como serían los insectos, o puede ser el hombre, que está formado por estas 3 partes, ¿no es cierto? Está formado por el huésped, ¿no es cierto?, por un lado. En otro extremo, en otro vértice del triángulo, está presente en otro vértice está presente la plaga, que puede ser un insecto, puede ser otro animal, puede ser un hongo, una bacteria, y en el tercer extremo el medio ambiente. Para que pueda ocurrir enfermedad, esos 3 extremos deben estar en coincidencia. El medio ambiente debe ser favorable para el patógeno y susceptible para el hospedero,
tiene que estar un hospedero susceptible presente para que ocurra enfermedad, y también tiene que estar presente la plaga. Como les digo, un cuarto factor podría ser el hombre, ¿no es cierto?, con la llevada de estos organismos hacia algún lugar, o como vector, digamos, algún insecto que también transmita, como es el caso, por ejemplo, de los virus, ¿no es cierto?, que atacan a las plantas, que para poder ir de un lugar a otro necesitan de un vector que los transmita de una planta enferma a una planta sana. Muy similar a lo que ocurre en los humanos con el dengue, por ejemplo. Bueno, la clasificación de las enfermedades se pueden clasificar de diferentes maneras. Una es según el huésped. Ahí tenemos cultivos forestales, por ejemplo. Dentro de eso incluso se puede volver a hacer una subclasificación según la especialidad, en eucaliptus, pinos, en álamos, ¿no es cierto? Según el huésped, otros frutales, cítricos, durazno, manzana. Según cultivos anuales, también puede ser otra forma de clasificar para trigo, maíz. Hoy en día todo tiende a la especialización. Por lo tanto, hay mucha gente especialista en enfermedades o problemas en un cultivo determinado. Así hay especialistas en enfermedades de trigo, especialistas en enfermedades de maíz, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Todo tiende a la especialización para tener un mejor conocimiento, al igual de lo que es la medicina, ¿no es cierto? Hoy en día también tenemos distintos aspectos de la medicina y cada uno está especializado en ese tema, y a veces ni conoce de lo que pasa en otro sector o en otra especialidad, ¿no? Otra forma de clasificar sería según el órgano afectado. Pueden ser por la parte de raíces, la parte de hojas. En el tema raíces hay menor información porque en este caso se necesita hacer el esfuerzo, digamos, de con una pala cavar, sacar raíces, ver estado de pudrición, todo ese tipo de cosas, que es más difícil, digamos, más trabajoso que trabajar con la parte aérea, que está más al alcance de la mano. Según el agente causal, bueno, bacterias, virus, hongos. Acá, como les decía, en el caso de la especialización, hay especialistas en bacterias y dentro de bacterias en un determinado género. Virólogos que trabajan solamente en la parte de virología, y micólogos que trabajan en la parte de hongos. Y vuelvo a repetir, dentro de esto hay especializado en determinados géneros. Según el origen del inóculo, suelo o aéreas, está más o menos relacionado a lo que habíamos hablado anteriormente con el caso de raíces. Es más, hay menor información sobre aquellos problemas que ocurren debajo de la tierra, digamos, pudrición de raíces, que en la parte aérea, donde hay mayor abundancia de información. Y según el ambiente, ya les digo, para mí no son enfermedades, sino que son daños fisiogénicos causados por heladas, sequías, exceso de lluvia, etc. Algunos ejemplos, digamos, de clasificación según la alteración que se produce en el huésped de los procesos fisiológicos, ¿no es cierto? Esto sería importante porque nosotros a través del curso no vamos a poder ver ejemplos de todo lo que ocurre, digamos, a nivel, pero sí podemos dar un ejemplo de cada uno, de cómo son los procesos fisiológicos alterados de acuerdo a lo que habíamos visto en la definición. Por ejemplo, hay 7 procesos fisiológicos que pueden ser alterados por la ocurrencia de microorganismos. Uno sería ataca a los hidratos de carbono almacenados. El ejemplo sería, por ejemplo, en el caso de la papa, Erwinia, ¿no es cierto? Erwinia es una bacteria que a muchos de ustedes les habrá ocurrido cuando ponen en una bolsa de plástico una bacteria, una papa,
por la acción de esta bacteria se vuelve como gelatinosa, ¿no es cierto? Bueno, ese es el ejemplo de un ataque de una bacteria a los hidratos de carbono, ¿no es cierto? En este caso, de la papa. Penicillium, ¿no es cierto? En el caso de moho azul ese, que cuando dejan fruta o tomate o alguna cosa, alguna fruta en una frutera, se forma esa esporulación verdosa o azulada, que es causada por el penicillium, que están atacando los hidratos de carbono que se encuentran en esas frutas. El ejemplo para la parte forestal es la mancha azul de la madera, ¿no es cierto? Esa mancha azul también está causado por un hongo muy similar a penicillium que afecta a los hidratos de carbono que se encuentran en la madera. Hidrólisis y utilización de alimentos, acá está puesto en colorado porque esto es el dumping off, la enfermedad de los almácigos, y esto no hay resistencia de ningún tipo. Y se da tanto a nivel de vegetales como también de los forestales. No existe resistencia para esta enfermedad, que produce hidrólisis y utilización de esos alimentos y por lo tanto la mortandad del plantón. El tercero sería hay impedimento de la absorción del agua y los minerales. O sea que hay pudrición de raíces y por lo tanto no hay abastecimiento ni de agua ni de nutrientes para la planta. Pudrición de raíces causada por gomosis. Esto afecta tanto a vegetales como a la parte de forestal. Cuarto, afecta la actividad meristemática, o sea, afecta el crecimiento de la planta, produciendo agallas y tumores, como la famosa agalla del cuello, ¿no es cierto?, que vamos a ver, causada en muchos casos por bacterias. Afecta el xilema, la conducción de agua, ¿no es cierto?, que sería el proceso fisiológico afectado. Está produciendo taponamientos en el xilema, por lo tanto no hay pasaje de agua hacia la parte aérea. Al no haber pasaje de agua, no hay actividad fotosintética y por lo tanto empieza a producir cambios, alteraciones en la planta. Puede ser causado por bacterias, como es el caso de la Pseudomonas, puede ser causado por Fusarium, que también produce taponamientos en el xilema. Y el ejemplo, digamos, forestal sería los problemas que tenemos en kiwi, ¿no es cierto?, sobre todo causados por esos taponamientos, o también en tomate, donde se da el caso de la Pseudomonas, sobre todo en condiciones de invernáculo, ¿no? El sexto, altera el normal desarrollo de la actividad, o sea, no produce fotosíntesis porque hay presencia de manchas foliares. Estas pueden estar causadas por hongos, bacterias. Y en el último lugar, la translocación de sustancias elaboradas, o sea, afecta al floema. En ese caso tenemos virus, micoplasma, que afectan la translocación de las sustancias elaboradas hacia las raíces. Y tenemos ejemplos del amarillamiento del paraíso, en el caso de los forestales. Y también tenemos hierba, cítricos, digamos, con el HLB que le mencionaba anteriormente. O sea que, teniendo en cuenta el tema de los procesos fisiológicos que pueden ser alterados, en este caso los 7, ahí uno ya puede tener una idea de cómo puede afectar un microorganismo a un vegetal, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a una serie de problemas que se pueden encontrar básicamente. Este es un problema que con tubetes que no eran adecuados. Esto produce el famoso cola de chancho acá, o sea, un nudo en la raíz principal que produce la obstrucción del pasaje de agua y por lo tanto se observa la presencia de goma
en la zona del cuello y por lo tanto la mortandad del plantín. Eso está debido a tubetes que no son adecuados, digamos, para, en este caso, cría de plantines. Roya es un parásito obligado, en este caso es el oro blanco, muy susceptible en condiciones de vivero. Acá tenemos la presencia del agente causal y esto produce una masa lenta que afecta a la fotosíntesis y por lo tanto va avanzando en estado más avanzado, disminuye el tamaño de la hoja y se va concentrando esas pústulas y quedan tejidos necróticos, ¿no es cierto? Cercospora en paraíso es un hongo que produce estas manchitas amarillas. Acá ya pueden observar ustedes, ¿no es cierto?, con una lupa la presencia de la mancha causada por el hongo, pero estos puntitos negros que se observan ya les indica a ustedes de que el agente causal es un hongo, porque el hongo forma cuerpos fructíferos que son los que eliminan, digamos, las esporas o semillas que van a dar origen a un nuevo ciclo de la enfermedad. Y esto ya sería la observación en microscopio del agente causal. Manchas en acacia, en las hojas de acacia, acá también tenemos las manchas estas necróticas. Y fíjense acá nuevamente, estas son las esporulaciones del hongo o formación de los cuerpos fructíferos. Por lo tanto, esto está, ya les puede dar la pauta de que un hongo es el agente causal de este problema, ¿no es cierto?, en acacia. Si uno observa en microscopio un preparado desde estos cuerpos fructíferos, van a ver las esporas del hongo. Estas esporas del hongo son aquellas que van a dar origen a un nuevo ciclo de la enfermedad. Son semillas sin embrión. Fitoplasma en paraíso. Esto vamos a ver después, más adelante, una clase especial sobre el tema paraíso. Acá contrastando una planta resistente al fitoplasma versus una susceptible. Son de la misma edad, plantadas en el mismo momento, y acá indicando cómo la resistencia genética puede ser importante para el combate de estas enfermedades. Esta es una enfermedad que afecta la translocación de sustancias elaboradas desde la copa hacia la raíz y por lo tanto produce el decaimiento de la planta. Enfermedades foliares en eucalipto afectando la fotosíntesis son muy comunes, sobre todo en los primeros estadios de la plantación de eucalipto, de la presencia de este tipo de enfermedades, ¿no? Casos relacionados a un hongo, Mycopharela. Otro también que se presenta en plantaciones de eucaliptus y Dendrocladium, que tiene acá la espora, o sea, esto está indicando de que un hongo es el agente causal de este problema y, bueno, la sintomatología que se produce, sobre todo en los primeros años de la implantación. Phaeosectoria eucalipti, otras manchas foliares que produce bastante defoliación y retraso un poco en el desarrollo de la planta, causado también por un hongo característico con una espora larga, fácilmente reconocible, con algunas septas que tiene, digamos, esa espora. El largo de la misma es fácilmente de diagnosticar. Esto sería un estudio epidemiológico. El estudio epidemiológico es el desarrollo de un individuo a través del tiempo o a través del espacio. Bueno, acá la observación de cómo fue evolucionando una enfermedad a través de distintos momentos, ¿no es cierto?, en el tiempo, y cómo fue evolucionando tanto la enfermedad en las plantas como en el desarrollo de los árboles, y eso sería lo que es la epidemiología, que está un poco relacionado a lo que estamos viviendo hoy en día con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Toda esa información estadística sería como un estudio epidemiológico, pero muy básico. La epidemiología sería como la matemática relacionada a en este caso, a las enfermedades, ¿no es cierto? El estudio, el desarrollo de las enfermedades.
Royan eucalyptus es un parásito obligado, como les decía, al igual que los virus, o sea que necesita del hospedero sí o sí. Puede llegar a producir la mortandad de las plantas de eucaliptus, sobre todo en zonas de alta humedad relativa, como plantaciones cercanas a ríos o arroyos, donde hay mucho efecto de humedad relativa. Puede producir el secado de las plantas. Coniotidium es una enfermedad también causada por un hongo que tiene ese nombre. Ahora tiene otro nombre, pero les decía, la nueva sistemática va cambiando, pero produce gomas en el tronco que inutilizan al tronco tanto para madera como para el uso de papel, ¿no es cierto?, para la fábrica de papel, para la elaboración de papel. Esas breas o esas gomas que se producen manchan, digamos, la pasta de papel, por lo tanto lo hace improductivo. Y esto está muy relacionado también a la genética del árbol. Hay clones que son altamente susceptibles, otros clones que son más resistentes al problema. Un problema muy común en viveros, arañuelas, es un ácaro, ¿no es cierto?, con 4 pares de patas, que para detectarlo hay que usar lupa, una lupa de por lo menos 10 por, y también tener en cuenta los hospederos lindantes, por ejemplo, si hay ligustrina cercana, puede ser un hospedero también para estos ácaros. Se caracteriza por tener este aspecto ceniciento, la hoja es como si se hubiera tirado ceniza sobre las hojas y por lo tanto es bastante fácil de diagnosticar, en este caso en cedro, ¿no es cierto? Presencia de cochinillas harinosas o algodonosas, en este caso en hojas anchas, y también la presencia de cochinillas, en este caso cerosas, en pino, ¿no es cierto?, que pueden producir amarillamiento. Pulgón del pino, es una de las especialidades de Edgar Skibitsky, digamos, su trabajo de maestría estuvo relacionado a esto. Es un pulgón que afecta al desarrollo de los pinos, básicamente Pinus taeda, que afecta el crecimiento apical, o sea, es como que empiezan a brotar los brotes no apicales, digamos, y queda como si fuera una especie de candelabro. Acá se puede observar, ¿no es cierto?, varios brotes al perder la presencia en la apical. Sí, es muy importante, en este caso se ha detectado el control biológico que de un parásito, digamos, que momifica a los pulgones. Y acá estamos viendo, digamos, el efecto con una lupa, digamos, cómo está momificado y la zona por donde salió el controlador biológico. Una plaga relativamente nueva en eucaliptus, Lectocibe invasa, es un himenóptero, básicamente un microhimenóptero muy parecido a lo que se encuentra en fumo bravo, aquellos que andan por el campo o incluso a veces en mandioca. Se puede encontrar esos microhimenópteros que forman esas especies de agallas, acá se nota, pero en el caso del eucalipto afecta el eucalipto en sí, puede llegar a producir la mortandad de individuos, sobre todo en condiciones de vivero. Acá vemos, digamos, las agallas que produce, los puntos de salida del microhimenóptero y cómo deja la planta, digamos, ante un ataque bastante severo de especies o de especies de eucaliptus que son más susceptibles. Hay otras que son más resistentes. Chinche del eucalipto, una plaga que también apareció a mediados de los años 2000 en plantaciones de eucalipto de la zona básicamente de ¿cómo se dice?, de Paso Los Libres, de La Cruz, Alvear, ahí en Corrientes, donde hay muchas plantaciones de eucalipto. Es una especie que tiene un ciclo incompleto. Acá podemos ver adultos, ninfas,
todos conviviendo, digamos, sobre las hojas de eucalipto, y tienen aparato picador suctor, por lo tanto, succionan, digamos, la savia. Acá tenemos distintos estadios, huevos, el adulto, cómo coloca los huevos, y los daños que produce en plantaciones de eucalipto, sobre todo en las 3 o 4 primeras filas, que pareciera como si fuera el efecto de una helada o el efecto de un quemado, digamos, por alguna circunstancia especial. Importantísimo, digamos, los daños que... Pero aparentemente después surgieron enemigos naturales o se han liberado enemigos naturales que hicieron un control bastante importante. Otros síntomas frecuentes en pino, que ahora lo van a observar en plantación, ahora en los meses de otoño, que se dan en plantaciones de pino. Por un lado, es esta especie de anillado, digamos, de las acículas de pino, que puede estar relacionado a algún insecto picador suctor, y el quemado de las acículas, ¿no es cierto? Esto es bastante común en pino, sobre todo en el centro de la acícula se puede observar la presencia de estas pústulas causadas por un hongo, ¿no es cierto? Y esto es lo que van a encontrar seguramente ahora en los meses de marzo, como un secado de la punta, ¿no es cierto?, de plantas, de árboles, no muy frecuente en una plantación de pino, pero pueden encontrar 5 o 6, y eso está también causado por un hongo, ¿no? Tema del suelo, cómo puede incidir. Estos serían la parte cercana a los esteros de Liberá de Corrientes. Ahí se hacen camellones, digamos, para la plantación, pero igual hay secado de plantas, digamos, por la napa freática bastante alta, ¿no? Otros síntomas presentes en pino: hongos, Pomopsis, acá está el agente causal de la fructificación. Otro hongo también las fructificaciones del hongo, que pueden dar idea de lo que podría ser esto. Hay pinos que también en momentos de sequía generalmente se secan. Eso puede estar relacionado al efecto de napas freáticas o de suelos, digamos, con piedra, que no tengan acceso a un agua fácil, y también al debilitarse el ataque de posibles otros agentes secundarios que aceleran el proceso de secado, de este caso de pino. Otro síntoma muy común en viveros es la presencia de estos plantines de pinos que se secan, así rápidamente, como si fueran una muerte súbita. Se han aislado varios organismos a partir de estos, todos hongos, básicamente, y está relacionado a condiciones ambientales que son muy predisponentes en el caso de vivero, como sería la alta humedad y también la frecuencia de rayos del sol. Síntomas muy comunes en araucaria, sobre todo en viveros, causado por este hongo que tiene una especie de canoa que se llama Fusarium, y produce este secado de plantines de araucaria en forma bastante frecuente en vivero, ¿no es cierto? Todo vivero de araucaria generalmente sufre la presencia de este hongo y, por supuesto, la mortandad de árboles. Y en algunos casos también los daños por insectos son utilizados comercialmente. En este caso, una mesa, digamos, que se ha hecho, digamos, con todas las galerías causadas por algún insecto, y en este caso con un valor comercial que posiblemente sea mayor al de una con tablas normales, ¿no? Y por eso le decía que los daños económicos generalmente no están presentes en las definiciones, porque básicamente lo que uno primero piensa es, bueno, hay un menor rendimiento, menor daño económico, pero
como en estos casos, por ejemplo, hay un incentivo, me imagino, un mayor precio que lo que sería una situación normal. Bueno, hacemos un descansito de 5 minutos para tienen que tomar agua, preparar un mate y pasamos a lo que es virus u organismos similares, que es un tema que está muy de moda hoy en día con el tema de la pandemia, ¿no? 5 minutos entonces de descanso. ¿Hay alguna pregunta que quiera hacer alguien con respecto a esto que vimos en la primera parte? No hay ninguna pregunta entonces. ¿Están todos listos? Agustina, ¿vos estás lista? Sí, yo sí. Bueno, Parece que los chicos se fueron a dormir la siesta. así. ¿Parece? Y bueno, Acá problema estamos de... todavía, profe. Y suele pasar con esto, suele pasar. Bueno, vamos a empezar entonces con virus y organismos similares. Es un tema que, bueno, habrán escuchado todo el año a raíz de virus con el tema de la pandemia, así que les va a ser bastante familiar. De acuerdo a la Organización Internacional de Virología, se tratan dentro de lo que sería como virus u organismos similares, todos estos organismos. Virus, viroides, fitoplasma, que incluye a los espiroplasmas, las bacterias que afectan al xilema y al floema, y aquellos declinamientos de causa desconocida. O sea que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de la virología, todos estos elementos corresponden a este grupo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo es un virus? Un virus tiene un ácido nucleico, básicamente, y una cubierta proteica. Ese ácido nucleico puede ser ADN o ARN. Básicamente, hay otro grupo muy pequeño que tiene una cubierta de lípidos, digamos, que lo recubren, ¿no es cierto? Los virus están, bueno, como le digo, con la cubierta proteica y la nomenclatura es en inglés, al revés de lo que habíamos visto para todo el resto de los microorganismos, vegetales y animales. La nomenclatura es en inglés y generalmente se determina por siglas. En este caso, el CTV quiere decir Citrus tristeza virus. El primer nombre corresponde al hospedero, el segundo, el sintomatología que produce, y siempre está acompañado por, en tercer lugar, por la palabra virus, ¿no es cierto?, por la B. Por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco, en inglés sería tobacco mosaic virus. O sea, tabaco sería el hospedero, mosaico sería la sintomatología, y la B de virus, MTB, TMB. Bueno, en el caso de plantas perennes, los virus presentan
alteraciones muy importantes como esta que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Con deformaciones y que incluso pueden llegar a formar eh, la mortandad del árbol. En los vegetales, la mayoría de los virus están compuestos por una cadena simple de ácido ribonucleico, de ARN, y muy contadas veces por un ADN o una doble cadena de ARN o de ADN. Básicamente, esta es la gran diferencia que hay entre los virus de las plantas y de los humanos, que básicamente todos están constituidos por cadenas simples de ARN. Pueden ser partículas flexibles, como esta que estamos viendo a la izquierda, o partículas isodiamétricas, como las que estamos viendo a la derecha. Todo este tipo de observaciones se pueden realizar, acuérdense, con el microscopio electrónico, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos alguna foto de microscopio electrónico, en este caso no es un virus, pero sí una bacteria, una xilela, que afecta, como su nombre lo indica, taponamiento en el xilema, muy importantes, que producen obstrucciones y por lo tanto decaimiento en la parte apical, ¿no es cierto? Acá se puede observar la presencia de las bacterias causando obstrucción en el xilema, ¿no? En los vasos del xilema. Otra fotografía de microscopio electrónico, en este caso una partícula flexible, ¿no es cierto?, de 150 nanómetros, lo que les decía, que estamos hablando de la millonésima parte del metro, ¿no? Bueno, acá surge la primera alternativa para la limpieza, digamos, de virus, que es el cultivo de tejidos. El cultivo de tejidos a través de cultivo de ápices caulinares, los tres primordios foliares no tienen aún definido, digamos, los tejidos vasculares, xilema y floema. Por lo tanto, el virus no puede llegar a ese lugar. Y esos tres primordios foliares son los que se utilizan para la limpieza de algún material vegetal que sea importante y que se quiera multiplicar. Dan lugares a plantas madres, y las plantas madres posteriormente van a dar lugar a la macropropagación, o sea, plantas hijas que van a servir, digamos, para hacer futuras plantaciones. Esto es lo que se conoce con el nombre de clonación. La clonación es la multiplicación de aquel material vegetal que uno quiere difundir por razones de sus características, digamos, agronómicas, sus características de crecimiento, por su fuste en el caso de los forestales, que sea recto, que tenga crecimiento rápido. Bueno, son todas las características que uno debería tener en cuenta para la multiplicación de este material madre. La clonación puede ser a través, como les decía, de ese cultivo de tejido de ápices caulinares, puede ser a través de injertos para producir plantas madre y a través de esquejes multiplicarlas posteriormente, o solamente a través de esquejes, ¿no es cierto?, plantados, enraizados, que pueden producir una planta igual a la planta madre. Posteriormente se hace esta macropropagación a través de estas plantas madre en condiciones controladas de vivero para evitar, digamos, la presencia de algún vector que pueda transmitir algún problema a estas nuevas generaciones. ¿Cómo se enferma una planta? Bueno, una planta se puede enfermar por heridas, a través de las herramientas de trabajo, por el mismo paso de la savia de una planta enferma, a través de las herramientas a una planta sana, o a través del contacto por el roce, digamos, del viento de una planta enferma con una sana,
a través de la savia también puede transmitir el virus. Por semillas es muy baja probabilidad, es muy poco, generalmente la semilla al revés hace de filtro del virus. Al filtrar el virus, digamos, la planta de semilla generalmente está libre de virus. Se puede transmitir por injertos, o sea que si una planta, queremos clonar una planta a través de injerto, deberíamos estar seguros de que la planta madre no es portadora de un virus. Si hacemos un injerto, seguramente, más que seguramente, va a ser cierto que el injerto también va a ser portador de ese virus y por lo tanto va a ser diseminado en condiciones de campo. Lo mismo si se hace un enraizamiento de una estaca, ¿no es cierto? Si la planta madre tiene presencia del virus, este clon que surge a través del cutting va a tener también presencia de virus. Transmisión indirecta es de muy baja probabilidad, pero es factible a través de agua, suelo, ropa, manos. Y la presencia de vectores. Esto sí es lo más importante porque generalmente todos los ejemplos que se dan en agricultura la presencia de un vector es lo más importante para transmitir de una planta enferma a una planta sana. Generalmente estos vectores tienen que tener un aparato bucal picador suctor para succionar la savia con el virus en la planta enferma y transmitirlo a una planta sana. ¿Cuáles son ejemplos de esto? Bueno, tenemos los pulgones, las chicharritas, los trips, los ácaros, las chinches también pueden ser transmisoras. Todo aquello que tengan aparato bucal picador suctor son posibles vectores, digamos, de virus u organismos similares, ¿no es cierto? Las infecciones sistémicas son aquellas que se dan cuando el insecto pica en una parte del árbol y se transmite a todo el resto de la planta. Entonces cualquier parte de la planta se ve afectada. En cambio, la infección localizada se da solamente en el lugar donde se produce el pinchazo, digamos, la picada del vector. Sistémico, entonces, se distribuye por toda la planta, localizada solamente en el área donde se produjo la infección. Una de las cositas que me estaba olvidando cuando hablamos de la definición de virus, el virus es la presencia del ácido nucleico con la capa proteica. Y el viroide, que también está dentro de este grupo de estudio, el viroide es solamente el ácido nucleico, sin la capa proteica protectora. O sea que esa es la diferencia entre virus y viroides. El viroide no tiene la capa proteica protectora. Bueno, la transmisión por pulgones con aparato picador suctor. Hay distintos grupos de pulgones que son transmisores. El pulgón negro, Toxoptera citricidus, el Afigo sipi en algodón es importante. El Mysus persicae en manzana, también transmisor de virus. Estos vectores, de acuerdo a la capacidad que tengan de retener el virus, se los clasifica en tres grupos. No persistentes son aquellos que tienen solamente luego del primer pinchazo, digamos, pierden la capacidad de transmitirlo. En cambio, los persistentes son aquellos que durante todo su ciclo de vida pueden transmitir el virus. Y semipersistentes son los que tienen 24, 48, 72 horas la capacidad de transmitir el virus y luego a través de las mudas van perdiendo la capacidad de retener o de transmitir el virus. Entonces esas tres clasificaciones son las importantes. No persistentes, aquellos que rápidamente pierden la capacidad de transmitir. Semipersistentes, luego de un tiempo, un intervalo de horas, lo pierden. Y los persistentes durante todo su ciclo de vida. Otros vectores son las chicharras, que transmiten todo lo que sea la parte de xilelas.
Uno de los trabajos que vamos a dar es el de Xylella en olivos, o sea, para que preparen su seminario, ¿no es cierto?, aquellos que les correspondan. Y estos son ejemplos de distintas chicharras que están presentes en condiciones de emisiones y muchas de ellas son transmisores de Xylelas en distintos cultivos, ¿no es cierto?, en olivos, como les decía, en la vid, son también en cítricos, en café, en varios cultivos se han determinado la presencia de Xylella por estos organismos. Otra transmisión, forma de transmitir es por cuscuta. Esto se hace más bien a nivel experimental, aunque se ha visto en campo aquellos cabellos de ángel, como se le llama a esta cuscuta, que conectan a una planta que está afectada por un virus y la transmiten a una planta sana a través de este puente que forman entre una y otra planta, ¿no es cierto? Nematodes pueden ser vectores, aquellos que tienen sobre todo esquiletes muy grandes que pueden transmitir desde una planta enferma a una sana, y algunos hongos, aunque muy bajo porcentaje, son los que transmiten virus. Bueno, estos son los temas que es interesante, digamos, porque está muy relacionado a lo que se está hablando actualmente sobre el tema de los PCR, esos famosos, que son los métodos para la detección de virus. Podemos tener dos formas de detectar los virus en las plantas, ¿no es cierto? Hablando de las plantas. Uno sería por los métodos biológicos. Esto se realiza en otras plantas que son indicadoras. Una planta indicadora son aquellas que son muy sensibles a la presencia del virus y rápidamente manifiestan la presencia del virus en la planta madre que se quiere testar. Esto se conoce como el nombre de indexaje. Y generalmente se utilizan plantas herbáceas de rápido crecimiento y que en el término de 7 a 10 días uno puede estar teniendo los resultados de la presencia del virus en la planta madre que se quiere testar. Y los otros métodos que serían mucho más rápidos son los métodos serológicos o los moleculares. Dentro de los serológicos está el ELISA y sus diversas formas que hay de test. Esto quiere decir, es un test enzimático que utiliza anticuerpos, digamos, producidos contra un virus específico y que ahora vamos a ver la metodología, permite detectar en el término de 48 horas la presencia del vector en la muestra que se quiere testar, ¿no? Y el famoso PCR, que quiere decir polimerasa chain reaction, es una sigla en inglés, reacción de la polimerasa en cadena, ¿no es cierto? Es la traducción al español, que es un método que utiliza la parte molecular, o sea, hace una multiplicación de los ADNs para también determinar rápidamente, digamos, la presencia o no del virus en el organismo en la planta madre, digamos, que se quiere testar. Para el indexaje biológico, bueno, acá tenemos una serie de plantas herbáceas que se pueden utilizar para el indexaje, ¿no es cierto? O sea, la determinación rápida de 7 a 10 días en plantas indicadoras de la presencia del virus en la planta madre. El yuyo colorado, el Ctenopodium quiloa o el Amaranthum, el Ctenopodium amaranticolor, son indicadores. Zapallo, Cucumis sativus, la gonfrena, diferentes tipos de nicotiana son muy sensibles, digamos, a la presencia de distintos virus. Petunias, el Phaseolus vulgaris sería el poroto, las vicias, la viña, la vinca rocia, que sería la alegría del hogar, también se la puede utilizar de indicadora. Para eso hay que tener condiciones ideales, digamos, para el indexaje, que debería ser un invernáculo, ¿no es cierto?, que tenga
evite la entrada de posibles vectores mediante tela antipulgón, condiciones de temperatura y humedad controlada. Este túnel acá es para insuflar aire caliente cuando se necesita, porque cada virus trabaja a una determinada temperatura. Y por supuesto, plantas herbáceas creciendo desde semilla en ya condiciones controladas para evitar la acción de factores externos que puedan alterar los resultados, ¿no es cierto?, del indexaje. O sea que se necesita condiciones de trabajo ideales para este tipo de cosas. Después se utiliza, bueno, fosfato buffer para macerar la muestra que se va a traer de la planta madre que se quiere testar, carborundum para producir ligeras heridas en las plantas herbáceas que se van a inocular, un mortero para morterear, digamos, el tejido vegetal en ese fosfato para luego aplicarlo a las plantas madre. Y fíjense, en estos son los resultados que se producen en estas plantas indicadoras al cabo de 7 a 10 días. En este caso, un mosaico, que mosaico se define como parches verdes intercambiados con parches de verde más claro o amarillentos. Esto se conoce como tipo mosaico y es uno de los síntomas típicos causados por los virus vegetales. Otro que síntomas típicos, en este caso en crotalaria, es el de los anillos. El ring spot o anillado es uno de los síntomas también más comunes que producen los virus en vegetales. También se puede producir esta epinastia o enrollado, digamos, de los brotes tiernos, digamos, sobre todo en plantas perennes. Se puede producir enanismo, o sea, menor desarrollo con respecto a una planta testigo de las plantas inoculadas, aunque en este caso los resultados son más largo plazo, ¿no es cierto?, de 4 a 6 meses. Otros síntomas de shock, ¿no es cierto?, de secado súbito en los brotes tiernos, que se secan, y los síntomas, como les decía, de anillado o ring spot, también en hojas perennes, pero en este caso un poco más a largo plazo. Acá tenemos los test serológicos. Esto se utilizaba básicamente para detección de aquellos infectados por dengue. Se mandaba a pergamino, si ustedes se acuerdan, la muestra de sangre. Bueno, acá esquemáticamente sería cómo funciona este test de ELISA, que sería enzima, link, o sea, sería la forma de enlace, inmuno porque sería la presencia de anticuerpos, ¿no es cierto?, que se utilizan. Estos anticuerpos reconocen al virus como si fuera una llave con una cerradura. Cada llave abre una cerradura. En este caso, un anticuerpo reconoce a un virus específico. Suponiendo, digamos, como que sea el caso de dengue que se quiere graficar. Bueno, en estas especies esta es una placa que tiene 100 para 100 muestras. Cada agujerito, cada agujero se puede colocar una muestra, ¿no es cierto? Y se pueden hacer 100 muestras a la vez para ese anticuerpo, ¿no es cierto? Bueno, esto sería el esquema, digamos, de cada una de estas agujeros, digamos, de estos hoyos. Se coloca el anticuerpo específico, ¿no es cierto?, del virus que uno quiere detectar. O sea, este anticuerpo generalmente se realiza inoculando ratones, caballos, puede ser cabras, puede ser ovejas, puede ser conejos. Una vez que se inocula, al conejo se lo deja incubar, formar este anticuerpo. Luego se hace un corte, digamos, en alguna vena, se extrae la sangre y esa sangre va a tener incorporada los anticuerpos que ha formado este organismo para ese virus específico, ¿no es cierto?
Eh, ese virus, entonces, o sea, ese anticuerpo entonces se coloca en este agujero, ¿no es cierto?, en esta cavidad, y se deja incubar durante un cierto tiempo para que se pegue, digamos, a las paredes de la cavidad. Posteriormente se lava con agua, ¿no es cierto? Y ahí el que está pegado una vez que se adhiere la muestra, en este caso vamos a suponer que sería una muestra de sangre con dengue, si reconoce ese anticuerpo al virus del dengue, el virus del dengue va a quedar adherido a ese anticuerpo. Luego se lava, aquellos que no sean virus del dengue van a doblar y solamente van a quedar adheridos aquellos que están reconociendo el anticuerpo, como si fuera esa llave con la cerradura, ¿no es cierto?, como les comentaba. Se lava nuevamente, el que no se pegó se va, y acá se adhiere una enzima, de ahí el nombre de la enzima. Link quiere decir unión, acá se ve cómo se está pegando para hacer una reacción mucho más rápida que con un colorante. Aquellas que tienen todo este sándwich de anticuerpos, la presencia de la muestra con el virus y la enzima, van a obtener una coloración que es la que se ve acá. Los azules fuertes son aquellos que resultan positivos para este test, ¿no es cierto?, o este virus que se está testando. Entonces, fíjense que no todas las muestras son positivas, solamente son aquellas que tienen el azul un poco más oscuro. Y este es un test serológico que en 48 horas te puede dar resultados sobre la presencia del virus que uno está testando. El otro es el PCR, que trabaja a nivel molecular mediante la detección de ADN. El ADN, ustedes saben que tiene un peso molecular, entonces acá se hace una corrida. Primero lo que se hace es una multiplicación del ADN mediante un aparato que se llama termociclador. Este termociclador, a través de la muestra que se quiere testar, se extrae el ADN y en ese termociclador se hace una multiplicación de millones de partículas de ADN de manera de que sean reconocibles. Luego esas partículas de ADN se colocan en un gel gel que por electroforesis, o sea, por corriente eléctrica, se mueve el peso molecular. Buscando su peso molecular es que llegan hasta una situación en ese gel, digamos, electroforético, y uno puede testar, digamos, distintas muestras. Acá fíjense que todas las muestras, cada uno de estos es una muestra que se está testando y dan positivo para este tipo de hongo. Este da negativo, este es un poco más débil, pero también es positivo. Y fíjense que la otra especie de hongo que se está haciendo no está presente. Este tipo de test es el que se está utilizando ahora para el diagnóstico, ¿no es cierto?, del coronavirus, y también es una técnica que se utiliza para aquellos que, para reconocer hijos, digamos, que no quieren ser aceptados por los padres. Es una técnica que también se utiliza para eso. O sea que aquellos que tienen compatibilidad con los ADN de la madre y con el ADN del padre, eso está en problema. Bueno, para hacer los anticuerpos es necesario hacer la purificación de los virus. Cuanto más puro sea el virus, mayor va a ser la capacidad del anticuerpo para, la calidad del anticuerpo, ¿no es cierto?, para la futura diagnóstico, ¿no es cierto?, mediante estos test. ¿Cómo se hace el control de virus? Bueno, el control de virus se hace mediante las certificaciones de plantines. Esto es esto que está dado por la ley de viveros, ¿no es cierto? Para evitar la multiplicación de plantas enfermas, lo básico es que los viveros produzcan plantas sanas. Eso está dado por la ley de viveros, por las certificaciones
de las plantas que se producen en vivero que garantizan, digamos, que estén genéticamente y sanitariamente lo que uno quiere plantar, ¿no es cierto? El otro es por el régimen de cuarentenas, sobre todo para la introducción de material desde otros lugares, ¿no es cierto?, desde otras regiones, sobre todo si está presente el virus que uno está tratando de que no penetre en la región donde se está produciendo. Eso es ambos, tanto las certificaciones como las cuarentenas, dependen, en este caso, de la Policía Sanitaria, que es el SENASA, ¿no? Control de insectos vectores, esto es fundamental, ¿no es cierto?, para evitar, digamos, la propagación, sobre todo cuando está ya inserto en cosas. Puede ser mediante parasitoides que hagan el control o agroquímicos, la aplicación de agroquímicos para disminuir poblaciones y evitar la diseminación. El uso de hospederos resistentes es fundamental. Básicamente, al usar resistentes, todos estos problemas de vectores se verían disminuidos. Cuando ya está presente la erradicación de las plantas enfermas, sería otra alternativa. Cultivos de tejidos, como habíamos visto al principio de este comentario, el tema de los cultivos de tejido elimina la presencia de virus. Y por último, la termoterapia, que sería la aplicación de calor a plantas, digamos, madres, que por alguna razón se quieren multiplicar. Esas plantas madres, por efecto del calor, ¿no es cierto?, con este caso con un termostato y una luz que en este caso hace calor, se supone que toda la brotación que surja, digamos, a partir del 7º día de exposición de calor, estaría libre de virus, ¿no es cierto?, sobre todo si el virus es sensible a altas temperaturas. Hay virus que son sensibles a 25 grados, otros a 22 grados, otros a 18 grados. O sea que habría que establecer la temperatura por encima de las cuales se supone que la brotación o la multiplicación del individuo está libre. Esto sería el cultivo de tejido, que es lo que está de moda, ¿no es cierto?, a partir de tejidos nucelares. Tejido nucelar es igual a la planta madre, por lo tanto estamos clonando la planta madre, y la nucela generalmente es la que filtra, digamos, el virus. O sea, por lo tanto, todos esos callos que se forman a partir del tejido nucelar o del prótalo, como serían las coníferas, estaría libre de virus y produciría una planta igual a la planta madre, ¿no? Ahí estaríamos, cultivos de tejido libres, realmente. Hoy las orquídeas, por ejemplo, si alguien va al aeropuerto ahí en Iguazú, las orquídeas se venden así en tubos de vidrio, ¿cierto?, en tubos de ensayo, con el gel, digamos, de nutrientes y el brote de orquídea, que eso cuando en el lugar de destino la persona que lo compra estaría garantizando de que ese plantín está libre, digamos, de virus, y lo podría plantar en el lugar de destino de su viaje. Esa es la forma que se están comercializando hoy en día las orquídeas en Misiones por el producto de la biofábrica básica. Bueno, y esto es una pregunta que es para discusión interesante, porque la clonación hoy en día se tiende mucho a la clonación, o sea que son lotes y lotes de plantas madres, lotes de surgido de plantas madres que son iguales genéticamente a la planta madre. Bueno, esto desde el punto de vista productivo puede ser muy importante porque te garantiza, digamos, alto rendimiento, fuste directo, rápido crecimiento, pero la desventaja es que está uniformizando el material genético. Al uniformizar el material genético,
lo que nosotros estamos tendiendo, o sea, estamos tendiendo a un alto riesgo de que al aparecer algún problema, alguna enfermedad, esta sea susceptible, ese material genético, a ese problema, eso se desparrame como si fuera un incendio. Y por lo tanto, al uniformizar el material genético, vamos a estar en problemas, o sea, hay un riesgo muy alto de que sanitariamente ocurra ese problema como se ha dado en muchos lugares. Por eso recuerden este mensaje, la clonación es importante, pero siempre tengan en cuenta la diversidad genética. O sea, no se jueguen a un solo clon, por más que este sea el rey de la producción, no se jueguen nunca a un solo clon, hagan una diversificación genética importante entre distintos materiales. Al diversificar genéticamente, estamos disminuyendo los riesgos. La clonación es importante, pero tiene ese riesgo, ¿no es cierto? Acá tenemos clonaciones de pino, por ejemplo, para plantas madres seleccionadas como para semilleros, y fíjense cómo producen este problema, ¿no es cierto?, de secado. Acá hay otro problema, los cítricos, ustedes saben que se multiplican clonalmente. Fíjense lo que pasa con este material genético a la izquierda versus este otro material genético que está a la derecha. No solamente los cítricos, todos los frutales se propagan clonalmente y es muy marcada, digamos, la diferencia de la resistencia del material a eso. Por eso vuelvo a repetir, nunca se jueguen a un material, sobre todo si van a hacer grandes extensiones de plantación, siempre diversifiquen el material genético. Otro ejemplo, ¿no es cierto? Acá, fíjense que por un error en vivero le dieron dos filas, un grupo de plantas, digamos, que no correspondían a lo que había solicitado el propietario, y bueno, esos dos son los que se salvan, mientras que los otros están totalmente declinados, digamos, por causa de virus, y el material genético es el que marca, en este caso, la diferencia, ¿no? Y bueno, eso es todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Qué es lo que... alguna cosa? Bueno, con respecto a lo que hablábamos de los seminarios, entonces mañana, en el día de mañana, viernes, vamos a poner en el aula virtual los 3 trabajos, digamos, relacionados a esto que hablamos de virus. Para el jueves que viene vamos a hacer una selección al azar, digamos, y ustedes tienen que presentar, digamos, qué es lo que interpretaron de cada uno de los trabajos, ¿no es cierto? O sea, un alumno, un trabajo. O sea, no van a hablar de los 3, sino va a ser una selección al azar y cada uno va a tener que hablar de un trabajo. Y así a lo largo del cuatrimestre, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre eso o sobre el tema que hablamos? Nada, silencio total, todo durmiendo. Profe, Sí. ahí respecto a la posición del calor que usted estaba mencionando, ¿eso en los 6 días, eso debe ser continuo o si continuo es la posición del calor en esos 6 días o sería, o por ejemplo a la noche no se La le pone el calor a termoterapia. la planta? ¿Vos estás hablando de termoterapia? Sí, sí, de eso. Sí, continuo. Mira, eso sería interesante, por ejemplo, para mandioca, viste que mandioca tiene un problema de, eh, de una bacteria, digamos, que también hace obstrucción en el xilema y produce. La termoterapia sería interesante para el caso de bacteria, por ejemplo, para mandioca, para tratar de eliminar esa bacteria. Pero ahí debería ser capaz por 48 horas, con unos
40 grados centígrados, algo así, para eliminar la bacteria esa. Pero eso habría que probarlo. Hay algunas pruebas que fueron interesantes, pero se puede seguir probando. En el caso de los cítricos de plantas perennes es continuo. Es continuo. Y hay que regular la temperatura de acuerdo a la viabilidad que tenga el virus. Si es un virus que aguanta 24, tienen que ponerlo por encima de 24. Si es otro que aguanta hasta 22, tienen por encima de 22. Dale, Pero profe, gracias. Al ser un termostato, viste, va cortando, no es continuo tampoco el calor. Sí, sí, entiendo. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos despedimos hasta el próximo martes con la gente de agronomía y el jueves que viene con el total del grupo de agronomía más forestales. Y acuérdense que empezamos con las presentaciones de los seminarios de algunos de los alumnos que se elijan al azar. ¿Estamos? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos despedimos martes o jueves, por lo que corresponde. A ver, acá hay unos chats, acá. Ah, todos saludos, ¿no? Saludos. Bueno.